Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 63, artículo 5. Si el demonio fue malo desde el primer instante de su creación por culpa de su propia voluntad. Dificultades. Parece que el diablo fue malo desde el primer instante de su creación por culpa de su propia voluntad. Primero, hablando del diablo, dice San Juan: Este era homicida desde el principio. Segundo, según San Agustín, la informidad de la criatura no precedió a su formación en tiempo, sino en origen. Pero, como él mismo dice, la palabra cielo, que se lee haber sido creado lo primero, se entiende la naturaleza angélica informe, y por aquellas otras. Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Se entiende su formación por la conversión al Verbo. Luego, la naturaleza del ángel fue a la vez creada y hecha luz. Pero a la vez que fue hecha luz, fue también separada de las tinieblas, por las que se entiende los ángeles prevaricadores. Luego fue en el primer instante de su creación cuando unos ángeles fueron bienaventurados y otros pecaron. Tercero, el pecado es opuesto al mérito. Pero alguna naturaleza intelectual puede merecer en el primer instante de su creación, como el alma de Cristo o también los ángeles buenos. Luego los demonios pudieron asimismo pecar en el primer instante de su creación. Cuarto, la naturaleza angélica es más poderosa que la corporal, pero el ser corpóreo desde el primer instante en que es creado empieza a ejercer su operación, como empieza el fuego a moverse hacia arriba desde el primer momento en que es producido. Luego también el ángel pudo ejecutar operaciones desde el primer instante en que fue creado. Ahora bien, o la operación que ejecutó fue recta o no lo fue. Si fue recta, puesto que poseía la gracia, mereció por ella la bienaventuranza. Pero, según hemos dicho, el premio en los ángeles sigue inmediatamente al mérito. Luego hubieran sido bienaventurados al momento, y siéndolo, nunca hubiesen pecado. Y esto es falso. Por consiguiente, pecaron en el primer instante por no haber obrado con rectitud. Por otra parte, en el libro del Génesis se dice que vio Dios todas las cosas que había hecho y eran muy buenas. Pero entre ellas estaban también los demonios. Luego los demonios, en algún tiempo, fueron buenos. Respuesta. Dijeron algunos que los demonios, en el primer instante de su creación, fueron al punto malos, no ciertamente por naturaleza, sino por pecado de su propia voluntad. Porque el diablo rehusó la justicia desde que fue hecho. Y San Agustín enseña que quien de este modo piense no incurre en aquella herejía de los maniqueos consistente en decir que el diablo tiene la naturaleza del mal. Pero esta opinión es contraria a la autoridad de la Sagrada Escritura. Y, efectivamente, en el libro de Isaías se dice del demonio, bajo la figura del príncipe de Babilonia: ¿Cómo caíste, lucero brillante, que nacías a la mañana? Y en Ezequiel se dice al diablo en la persona del rey de Tiro: habitaste en los deleites del paraíso de Dios, por lo cual es con razón desechada por los maestros. Y de aquí que dijesen otros que los ángeles pudieron pecar en el primer instante de su creación, pero no que pecaron. Mas algunos combaten este parecer por la razón siguiente: puesto que, cuando hay dos operaciones
y una viene en pos de la otra, parece imposible que ambas terminen en el mismo instante. Pero no cabe duda que el pecado del ángel fue una operación posterior a su creación, ya que el término de la creación es el mismo ser del ángel, mientras que el de la operación pecaminosa es el hecho de que el ángel sea malo. Luego parece imposible que el ángel hubiese sido malo en el primer instante en que comenzó a ser. Sin embargo, esta razón no parece concluyente, porque sólo es aplicable a los movimientos corporales que se realizan de modo sucesivo. Y de aquí que, si a un movimiento de alteración sigue un movimiento local, no es posible que la alteración y el movimiento local terminen en el mismo instante. Pero si las mutaciones son instantáneas, pueden las primeras y las segundas terminar a la vez y en el mismo instante, como en el mismo instante en que la luna es iluminada por el sol, es iluminada la atmósfera por la luna. Ahora bien, es indudable que la creación es instantánea y que en los ángeles lo es también el movimiento del libre albedrío, ya que no necesitan ningún raciocinio, según hemos dicho. Por consiguiente, nada se opone a que un mismo instante sea a la vez el término de la creación y el del movimiento del libre albedrío. Lo que hay que decir, pues, es que fue imposible que el ángel pecase en el primer instante por un acto desordenado de su libre albedrío. La razón es porque, si bien algunas cosas, desde que empiezan a ser, pueden comenzar también a obrar, la operación que empieza a la vez que el ser, la reciben de la gente que les da el ser, como el moverse hacia arriba lo recibe el fuego de lo que lo engendra. Por tanto, si alguna cosa recibe el ser de un agente defectible que pueda ser causa de una operación defectuosa, puede ejecutar operaciones deficientes desde el primer instante en que empieza a existir. Y así, por ejemplo, la pierna que nace defectuosa por debilidad del principio generador empieza inmediatamente a cojear. Pero el agente que produce los ángeles, esto es, Dios, no puede ser causa del pecado. Por consiguiente, no se puede decir que el diablo fue malo desde el primer instante de su creación. Soluciones. Primero, dice San Agustín que la expresión «el diablo peca desde el principio» no se ha de entender desde el inicio de su creación, sino desde el principio de su pecado, o sea, que nunca se apartó del pecado. Segundo, la distinción entre la luz y las tinieblas, en cuanto que las tinieblas significan el pecado de los demonios, se ha de entender conforme a la presciencia divina, y por esto dice San Agustín que sólo pudo separar la luz de las tinieblas el que pudo saber, antes de que cayesen, quiénes eran los que habían de caer. Tercero, todo lo que hay en el mérito viene de Dios, y por tanto el ángel pudo merecer en el primer instante de su creación. En cambio, según hemos dicho, en el pecado no ocurre lo mismo. Cuarto, como dice San Agustín, Dios no hizo distinción entre los ángeles antes de la aversión de unos y la conversión de los otros, y por consiguiente, creados todos en gracia, todos merecieron en el primer instante. Solo algunos pusieron inmediatamente obstáculo a su bienaventuranza, anulando de este modo el mérito precedente, y en consecuencia fueron privados de la bienaventuranza que habían merecido.